Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal, Daniel? Estaremos empezando dentro de un minuto. Agradezco su puntual asistencia. Bien. Para el día de hoy, muchachos, vamos a estar mirando aspectos de suma importancia. Quizás es una de las clases que más usted debe aprovechar para el día de hoy, puesto que vamos a poder comprender el funcionamiento cualitativo y el funcionamiento cuantitativo a nivel de cálculo del circuito de laboratorio de luces estroboscópicas. ¿Y en qué radica la importancia de este dispositivo o de este proyecto? En que implica el uso del circuito integrado quizás más popular de todos los tiempos, el circuito integrado 555. Este es un circuito integrado que por su digamos, por su fácil utilización o aplicación, se puede implementar en diversas aplicaciones en el área de la electrónica, tanto análoga como la electrónica digital. Es versátil, es la palabra que quería decir, y es facilito de utilizar, pero también hay que comprender cómo funciona internamente y cómo internamente él se comporta para luego poder ver las tres aplicaciones en la cual él se puede implementar. Se puede implementar como un generador de pulso cuadrado para electrónica digital o para electrónica analógica. Generador de pulso cuadrado es como si estuviera generando a lo largo del tiempo dos estados, un estado alto, un estado bajo. ¿Sí? Como si fuese un tren de pulso. 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, que para nosotros también puede representar en electrónica digital un 1, un 0, un 1, un 0. Entonces, él se utiliza como reloj, porque usted puede generar frecuencias de 1 Hz, que significa un ciclo en un segundo. Pero bueno, yo quiero que ustedes conozcan a través de un video que le he colgado en la biblioteca de la guía del módulo 2, el funcionamiento mediante dos videos. Uno, cómo está conformado el circuito adentro. Dos, cómo se utiliza para la configuración estable. Ese segundo video de 26 minutos, pero lo vamos a cortar al minuto número 8, anótelo, el segundo video del 5.5. Y el tercero habla del otro circuito integrado, el 4017B, que es un contador. Y ya ustedes están familiarizados con el conteo y han utilizado este circuito, ya lo hemos utilizado por segunda vez. Entonces vamos al grano, vamos a ver cómo funciona el circuito. Luego vamos a pasar a hacer algunos cálculos para explicar su funcionamiento y entonces vamos a ir a nuestro circuito que ya usted debe tener armado. Por lo menos confío en que sea así, para que usted me diga en qué punto, porque me va a compartir su pantalla, en qué punto pues ustedes tienen alguna dificultad en la conexión de algún dispositivo
y van a ver cómo funciona el que yo tengo como muestra para que así les podamos ayudar. Así que el día de hoy voy a grabar en la pizarra digital los cálculos. Voy a usar la pizarra digital y le voy a pedir a ustedes que tengan su calculadora a mano, tengan un cuaderno para que luego utilicen la pizarra junto conmigo y ahí queda registrado su participación, que va a ayudarlos a que su calificación sea adecuada. Así que la pizarra también se la voy a compartir a través de un link. Yo le digo cuándo lo pueden utilizar, ya lo compartí ahí en el chat. Vamos a ver el primer video, muchachos. Si usted no puede verlo conmigo acá, yo lo voy a proyectar, igual usted lo tiene en el cuaderno. Por ejemplo, vamos a entrar entonces aquí donde dice nuestro cuaderno digital. Aquí, ¿dónde está mi cuaderno digital? En Teams. Déjeme compartirle primero la pantalla. Le voy a compartir primero la pantalla para que veamos al cuaderno. Vayan a equipo, bloc de nota y aquí está, este apartado está, muchachos, donde dice cálculo, anuncio de asignaciones. No, eso está donde dice anuncio de asignaciones. Búsquelo ahí en su anuncio. Voy a entrar aquí donde Niurka. Vamos a ver si está allá. Eso está. En el laboratorio. No, entonces está en deberes. El mini proyecto también lo coloqué. Aquí está cálculo de asignación número 7. Mini proyecto cálculo de asignación número 7. Aquí va a encontrar el primer video que vamos a ver. Luego vamos a ver el segundo video. Después del primer video vamos a ver el segundo video. En el segundo video yo voy a hacerlo directo yo con los cálculos matemáticos para no perder el tiempo. Y después vamos a ver el 40-17. Vamos con el primero. Primero quiero que me diga si localizaron el video. ¿Ya lo localizaron? ¿Me contestan, por favor? En mini proyecto. Cálculo de asignación número 7. Cálculo en asignación número 7, que es el laboratorio. No los escucho. Para poder arrancar tengo que saber si están ubicados ahí. Si lo tiene o no lo tiene, me puede decir, por favor. ¿Sí? ¿Y los demás? Listo. Entonces, miren, vamos a ver este video aquí, en YouTube. Hola. Voy a ponerlo en YouTube. Un paquete de sopas Maggi. ¿Se escucha ya? ¿Alguien me dice si se Hola a escucha? todos. Mi nombre es Juan y les doy la bienvenida a mi canal. Jóvenes, Sí. El profe. ¿sí se escucha? Voy a subir el volumen. Pregunto si se escucha. Pregunto si se escucha. Hola a todos. Mi nombre es Juan y les doy la ¿Ahí? Wow. Pregunto si se escucha. bienvenida a mi canal. Hace unos años hice ¿Se escucha? Play. Le di play. Pregunto si se una escucha. pequeña serie de videos referentes al 555, pero esos videos solo tratan de montajes y nada de... ¿Se escucha? No, profe, no se escucha. Eso es lo que quiero saber para volver a compartir. No, profe, no se escucha. Gracias. Vamos a ver. Incluir sonido. Pantalla. Y ahora, teoría como tal, por lo que hoy quiero renovar esa serie, en donde ¿ahí se escucha? este es el primer... Ah, Sí. ok. Vamos entonces a empezar.
Preste la atención, son 10 minutos, por favor tome anotación, que voy a hacer preguntas. Hola a todos, mi nombre es Juan y les doy la bienvenida a mi canal. Hace unos años hice una pequeña serie de videos referentes al 555, pero esos videos solo tratan de montajes y nada de teoría como tal, por lo que hoy quiero renovar esa serie, en donde este es el primer video, observando y aprendiendo cómo funciona internamente el 555. Así que si quieres aprender sobre él, quédate y empecemos. Para realizar mis videos cuento con el apoyo patrocinado de GLC PCB, una empresa dedicada a la fabricación de PCBs y stencils en China. Con GLC PCB podemos fabricar PCBs de gran calidad y a muy bajo precio, ofreciendo una gran oferta de 10 PCBs de doble capa, en color verde, fabricados en fibra de vidrio por tan solo $2 y con capacidad de producirlos entre 24 hasta 48 horas. Solo basta con cargar nuestro archivo Gerber, elegir los parámetros anteriormente mencionados y estamos listos para llevar nuestros proyectos y productos al siguiente nivel. Internamente, el 555 tiene este aspecto. Y el circuito que hay dentro de este es un arreglo de BJTs junto con unas cuantas resistencias. Ahora, si bien se podría analizar el circuito desde este punto, hacerlo desde un punto de vista tan profundo no es cómodo. Luego vamos a ver las etapas que tiene en general, convirtiendo el circuito en este, que es conformado por 3 resistencias, 2 comparadores, un flip-flop SR, una etapa de salida y un BJT. Eso es todo. Como aún no he hecho tutoriales de electrónica análoga ni de electrónica digital, lo suyo sería explicar primero eso, pero tardaré mucho tiempo en hacerlos y llegar hasta esos temas. Luego a continuación explicaré las bases de estos componentes para entenderlo todo. Lo primero es ver las resistencias. Tenemos conectadas entre el pin VCC y el pin GND del 555 3 resistencias de igual valor, 5 kiloohmios, que de hecho de ahí proviene el nombre de 555. Y si son curiosos, pueden medir con un ómetro entre el pin 8 y el pin 1 de un 555 y verán que la resistencia medida es de aproximadamente 15 kiloohmios, lo que es normal, ya que al tener 3 resistencias de 5 kiloohmios en serie obtenemos este valor. Como ya vimos en el video de divisores de voltaje y corriente, que estará en las tarjetas por si aún no lo han visto, este arreglo de resistencias es un divisor de voltaje. Y además, por ser del mismo valor todas las resistencias, el voltaje se reparte equitativamente entre ellas. Luego, si mido el voltaje entre este punto y GND, tengo 1/3 del valor del voltaje de alimentación. Y si mido entre este punto y GND, tengo 2/3 del valor del voltaje de alimentación. Esto será muy importante para todos los demás modos y configuraciones que veremos del 555. Ahora vamos a incluir los comparadores. Un comparador es un componente que tiene 2 entradas y una salida, llamadas entrada inversora, entrada no inversora y la salida como tal. Si por ejemplo yo alimento el comparador con una fuente de 5 voltios, los valores que puede tomar el comparador a la salida son 5 voltios y 0 voltios, todo o nada, y dependiendo de las entradas tendremos un estado u otro. Si el voltaje que aplico a la entrada no inversora es mayor al que aplico a la entrada inversora, a la salida del comparador tendré 5 voltios. Pero si ahora el voltaje que aplico a la entrada inversora es mayor al que aplico a la entrada no inversora, a la salida del comparador tendré 0 voltios. Una forma de recordarlo fácilmente es fijarse en el signo. Si el voltaje en la entrada positiva es mayor, tendré el voltaje positivo de la fuente. Y si el voltaje en la entrada negativa es mayor, tendré el voltaje negativo de la fuente. Así de simple. Ahora, al incluir los comparadores en el 555, veremos que, en el comparador que llamaremos comparador 1, la entrada inversora está conectada a 2/3 del voltaje de la alimentación, producto de las 3 resistencias. Y en el comparador que llamaremos comparador 2, la entrada no inversora está conectada a 1/3 del voltaje de la alimentación, nuevamente producto de las resistencias. Y bueno, antes de seguir tengo que hacer una pequeña aclaración, y es que por teoría de los comparadores y amplificadores operacionales, la corriente que las entradas toman de estas resistencias teóricamente es 0. Luego los comparadores no van a afectar el voltaje que brindan las resistencias. La entrada no inversora del comparador 1 va conectada al pin threshold del 555, y la entrada inversora del comparador 2 va conectada al pin trigger del 555. Seguido a estos dos comparadores, tenemos el flip-flop SR, que hace parte de la lógica secuencial en electrónica digital. Este componente tiene también 2 entradas y una salida,
donde las entradas se denotan con una S y una R, y la salida con una Q. En la electrónica digital, y en este caso en concreto, vamos a decir que 5 voltios equivale a un 1 lógico y que 0 voltios equivale a un 0 lógico, ya que en la electrónica digital no hablamos de voltajes cambiantes, únicamente hablamos en términos de ceros y en términos de unos. En este componente, el valor que obtendré a la salida Q depende de las dos entradas S y R. Supongamos que tenemos un 0 en la S y un 0 en la R. Si esto ocurre, la salida Q mantendrá el mismo estado que tenía anteriormente. Es decir, si en Q había un 0, se mantendrá ese 0. Y si había un 1, se mantendrá un 1, lo que llamamos estado de no cambio. Si ahora tenemos un 0 en la S, pero un 1 en la R, la salida Q entregará un 0, lo que llamamos estado reset. Si ahora tenemos un 1 en la S y un 0 en la R, la salida Q entregará un 1, lo que llamamos estado set. Y por último, si ahora tenemos un 1 en la S y un 1 en la R, la salida Q puede tomar cualquier valor. Este estado en particular es indeseable, se le denomina estado prohibido, porque no se sabe qué valor puede tomar Q. Este flip-flop tiene dos pines adicionales, una salida adicional llamada Q negada y un pin de entrada adicional llamado reset negado. Con la Q negada es muy sencillo. Si la Q está en 0, la Q negada estará en 1. Y si la Q está en 1, la Q negada estará en 0. Es el estado opuesto a la salida Q, como su nombre lo indica. Con el reset también es sencillo. Y esto quiere decir que cuando el pin reciba un 1, el flip-flop funciona normalmente. Pero cuando el pin reciba un 0, no importa lo que haya en las entradas, el flip-flop entregará continuamente un 0 por la salida Q, hasta que este pin regrese a 1 para retomar el normal funcionamiento del flip-flop. Y este pin, como ya adivinarán, va conectado al pin reset del 555. Continuando con el circuito, la salida Q va al aire y la Q negada se conecta a un BJT y a la etapa de salida que va al pin out del 555. La base de este transistor se conecta a la Q negada, el emisor a GND y el colector se conecta al pin discharge del 555, que después veremos para qué funciona. Por otro lado, la etapa de salida es una etapa que invierte la señal de la salida Q negada, logrando así invertir nuevamente la señal y obtener el mismo comportamiento de la salida Q sin negar, ya que al negar dos veces un mismo valor, obtengo el valor inicial. Sin embargo, esta etapa también aumenta la corriente a la salida, permitiendo conectar al pin de salida cargas que exijan máximo 200 mA, por lo menos para las versiones de 555 que se fabrican con BJTs, como el LM555 o el NE555, porque las versiones que se fabrican con FETs, como el LMC555 o el TS555, solo permiten una corriente absoluta de 100 mA o inclusive menos, aunque eso sí, compensan con otras características como mayor velocidad, menor consumo y menor disipación de potencia. Igualmente, si quieren mayor información sobre estos temas, pueden leer los datasheets de cada uno de estos 555 que les acabo de mencionar. En última instancia, a este nodo, el nodo donde se ve el voltaje de 2/3, el voltaje de la alimentación, se conecta el pin control voltage del 555, que se usa para estabilizar mejor el voltaje de referencia, conectando un condensador allí como habrán visto en muchos montajes, o para conectar una fuente externa y variar el voltaje que aparece en las resistencias, logrando así modular la forma de onda de salida, que veremos probablemente en videos posteriores en la serie. Y una vez dicho todo esto, este es el circuito del 555, bastante sencillo, ¿verdad? Como vimos, el circuito es más sencillo de lo que creía, sencillo pero muy poderoso. Y con esto termino este primer video. Gracias por llegar hasta aquí y quiero que en los comentarios me dejen qué les pareció este video y qué les parece la serie en general. En el siguiente video de la serie aprenderemos sobre el modo monoestable, a deducir la ecuación que lo modela, entender cómo funciona y consideraciones de diseño. Nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chaito. Bien, como pudimos ver, el 555 es un circuito integrado complejo, pero que dentro de él tiene una serie de componentes que para efecto del análisis que nosotros estamos haciendo podemos obviar, pero sí tener en cuenta
que los niveles de voltaje que adentro están son los que van a determinar que nuestro 555 genere una serie de estados en el pin número 3. Por ejemplo, para efecto de nuestro laboratorio, aquí yo les tengo cómo ha quedado nuestro circuito, y este es nuestro 555, que está configurado o está conectado los diversos pines, ¿verdad? Para que en la pata número 3 podamos tener una señal. Vamos a ver esa señal. Yo voy a colocar un osciloscopio, que es lo que ustedes tienen que colocar para efecto de algunas mediciones. Y vamos a mirar en este primer cuadro amarillo cómo es la señal que se obtiene, para luego comprender por qué se obtiene esta señal. Bien, yo le doy play y observen que aquí se generan una serie de pulsos, una serie de estados altos y bajos. Esos pulsos obviamente los va a aprovechar el 4017B. Pero antes de pasar al 4017B, vamos a entender por qué esos voltajes están aquí en alto y en bajo y cómo se producen en el pin de salida, que es el pin número 3. Bien, para eso vamos a ir al tablero digital, y ahí yo tengo una serie de imágenes que nos va a ayudar a entender por qué pasa eso. Bien, aquí en el tablero yo tengo una serie de imágenes y voy a trabajar con esta primera imagen, que es la que nosotros pudimos ver en pantalla, y luego vamos a ir relacionando los pines que tenemos en nuestro circuito original. Aquí también coloqué una imagen de nuestro circuito original para comparar lo que tenemos acá en el diagrama de trabajo de nosotros, aquí, y así ustedes puedan relacionar lo que nosotros llamamos los pines del componente. Por ejemplo, este cuadro que ustedes ven aquí en pantalla, ¿logran ver la pantalla del tablero ahí? Perfecto. Este cuadro que usted ve aquí, ¿verdad? Este cuadro punteado representa el circuito integrado, este que está acá, este cuadro que está acá. Ok. De acuerdo a lo antes visto en el video, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay dos pines fundamentales, muchachos, que deben ser identificados de manera inmediata. Voy a usar el rojo para que se pueda ver. Uno es este que está aquí, que es el pin 1. Me muevo yo aquí. Pensé que podía utilizar la imagen sobre ella. No puedo escribir. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pensé que podía escribir con este. Que está por aquí. Quiero escribir la pantalla, lápiz activo. Vamos a ver para ver. Ok, ahora sí. Creo que con ahora sí. Poquito de ingenio nada más. Aquí está el pin 1, que es el ground. Observen que en el video él estaba como un pin que le llamamos pin de descarga. Y acá tenemos entonces el pin 8. El pin 8 que se conecta al positivo de la fuente de voltaje. Estos circuitos se pueden alimentar hasta 12 voltios. Creo que va de 5 voltios a 12 voltios. El pin número 4 también, que es el clear, que es el que borra la información aquí en estos pines, lo pone a 00, no importando lo que tengamos aquí. También se conecta para deshabilitarlo. Este 0 ya ustedes saben que significa que se habilita con un 0. Pero si yo tengo aquí, por ejemplo, 12 voltios, obviamente esos 12 voltios no me van a permitir
que este señor funcione. Así que yo conecto el 4 y el 8. Miren aquí el 4 y el 8. En este otro lado de la imagen, conectado al positivo de 12 voltios. Eso significa que ya tengo alimentado mi circuito. Pin 1 de descarga a tierra, pin 4 y pin 8. Si eso en su simulación no está así, miren que el 1 lo tengo a tierra, 0 voltios. Y aquí también, que este símbolo ustedes saben que representa ground, es lo mismo que decir esto. Entonces ya tenemos aquí el circuito alimentado. ¿Cuáles son los pines que nos interesan para que funcione como un oscilador, así como se ve en la figura? Ok, para que funcione como un oscilador necesitamos conectar el pin número 2 a un capacitor de carga, que ya le diremos cómo funciona, y el pin número 6 a ese capacitor de carga. El capacitor va en serie con RA y con RB. ¿Por qué? Porque a medida de que el capacitor requiere de esto para cargarse, cuando demos capacitores van a comprender mejor cómo se carga un capacitor, pero para efectos de esta clase yo lo que voy a hacer es explicarle con una gráfica de una manera muy sencilla cómo carga el capacitor y también cómo se descarga. El capacitor se carga a través de RA y de RB. Para nosotros, RA viene siendo la resistencia que está pegada a la fuente. En este caso, RA 4.7 kilo ohmios y es fija. Y para variar el ciclo de trabajo, entonces se utiliza RB. Y RB viene siendo para nosotros el valor de esta resistencia. Esta resistencia les dije que la pusieran de 100 kilo ohmios. 100 kilo ohmios. Y estos 100 kilo ohmios, si yo lo pongo a 50%, en este caso está a 26, el 50% de 100 es 50 kilo ohmios. Y lo vamos a utilizar para nuestros cálculos a la mitad. Y aquí entonces vamos a obtener en la salida una señal como la que vimos en pantalla y es pulsante. ¿Qué otros pines son importantes tener claro? Que el pin número 7 debe estar conectado entre la resistencia RA y la resistencia RB. ¿Para qué me sirve ese pin? Para descargar el capacitor. Repito, ¿por dónde se carga el capacitor? Por la corriente que fluye inicialmente por RA y por RB. Pero ¿por dónde se descarga? Se descarga por RB. Miren que aquí hay un camino. Cuando él está funcionando, él regresa por aquí, va por el pin 7. El pin 7 tiene que tener transistor saturado. O sea que aquí tiene que haber un pulso alto. Ya veremos cómo funciona ahora en el otro video. Y entonces se descarga. Obviamente vamos a tener dos ciclos, uno de carga y uno de descarga. Cuando se carga nos va a permitir tener un pulso alto en la salida y cuando se descarga nos va a permitir tener un pulso bajo en la salida. Ahora, veamos cómo funciona esto. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Ok? Wow, déjame borrar aquí. Ok. Y me voy a quedar entonces con el circuito. Este que está aquí lo voy a subir. No me deja. Voy a ver si con este. Ahora sí, ok, cogiendo la pericia, quiero poner este aquí y este que es la onda de salida, la voy a colocar aquí para que ustedes vean cómo funciona. Se puede estar al lado. Coloquemos este aquí al ladito.
Y aquí tengo el diagrama de onda. Moverlo para acá arriba. Y vamos a ver entonces. Observen aquí algo importante. Quiero mostrarles cómo funciona yo creo que esta onda la puedo poner un poquito más pequeña. Va a poder utilizar mejor el espacio. Ajá, ahí. Y esta aquí. Ah, se salió de nuevo. Problema aquí con la... Me interesa esta. Ok. Nosotros tenemos que entender aquí que básicamente lo importante es conocer que en el pin 2 y en el pin 6 hay dos comparadores, ¿sí? ¿Qué son dos comparadores? Comparan voltaje. Esos son dos comparadores. Entonces, la ecuación que la fórmula, perdón, la gráfica que ustedes ven arriba, esta que está aquí, representa la salida aquí en el pin 3, que para efectos de nuestro circuito es el pin número 3. Un capacitor, y aquí un poquito de teoría nueva, tiene esta forma de carga, así como si fuera una ola del mar. ¿Lo vieron? Y tiene esta forma de descarga. El capacitor siempre se carga no linealmente, sino que se va a cargar de forma exponencial. Entonces, el condensador, que es este que está aquí, voy a ponerlo en amarillo, este es el condensador, está conectado tanto al pin número 2 como al pin número 6, ¿verdad? Y tiene los terminales positivos y le voy a llamar comparador 1 y este es el comparador número 2. Este tiene el pin 2. Entonces, cuando comienza inicialmente que usted conecta el dispositivo a la fuente de poder, me refiero al positivo de la fuente de alimentación, llámele usted 12 voltios, llámele 9 voltios, llámele 6 voltios. Vamos a suponer que usted le está poniendo más 12 voltios. Eso indistintamente. Más 12 voltios. ¿Me escucha? Bien, hay un micrófono abierto. Más 12 voltios. Ok, si aquí arranca el capacitor a cargar, observe que aquí hay una línea, él empieza en 0. Él comienza a tomar corriente, ¿de quién? De RA y de RB. Cuando él comienza a tomar corriente de RA, RB, en este primer punto hay una cosa que se llama tensión de disparo. Él supera la tensión de disparo que se encuentra ubicado en el pin, ¿verdad?, de disparo, que en este caso es 1/3 del voltaje de la fuente, aquí en este punto. Profesor, ¿y por qué es 1/3 del voltaje de la fuente? Claro, es 1/3 del voltaje de la fuente porque en este punto que está aquí, automáticamente, perdón, el 1/3 está aquí, nosotros tenemos 5 kiloohmios aquí, 5 kiloohmios aquí,
5 kiloohmios aquí. Por eso se le llama 555. ¿Ya entendió? Porque internamente tiene 3 resistencias en serie de 5 kiloohmios, o sea, 5000 ohmios. Entonces, en este punto, el voltaje que yo tengo aquí es 1/3 del voltaje de la fuente, este que está aquí. Aquí son 2/3 en este punto. Entonces, en este punto aquí, nosotros tenemos 1/3 del voltaje de la fuente y se le llama tensión de disparo. ¿A qué punto de tensión de disparo? Al punto número 2. Por eso usted va a ver en el circuito integrado, a esta pata se le llama trigger, que significa disparar en español. En inglés trigger, que significa disparar. En este otro punto, ¿verdad? Se le llama tensión umbral. Quiere decir que el capacitor comienza a cargarse en el espacio desde 0 hasta que llega un poquito más allá de la tensión umbral. ¿Por qué? Porque cuando aquí, en este punto, nosotros tenemos un voltaje casi igual a solamente a 2/3 del voltaje de que entra aquí, automáticamente al superar un poquitito esos 2/3, ya automáticamente lo que aquí nosotros teníamos como un voltaje alto, yo tenía un voltaje en reset 0, perdón, aquí teníamos un 1 y aquí teníamos un 1. Entonces aquí automáticamente este 0, como es un inversor, entonces le invierte el voltaje 0, le pone un 1 y aquí tenemos un 1 en la salida. Ese es el primer pulso que usted ve aquí. Porque inicialmente, mientras él se está cargando, ¿qué le tiene que quedar a usted en su mente? Que cuando el capacitor se está cargando, la salida está en alto. O sea, que la salida tiene el voltaje de la fuente. Si aquí hay 12 voltios, bueno, tendrá 12 voltios. En este caso nosotros tenemos 5 voltios. Bueno, tendremos 5 voltios. Tenemos 9 voltios, una batería 9 voltios, entonces va a tener 9 voltios. ¿Qué significa? Que ahí el capacitor se está cargando. Cuando yo supero un poquito el pin, el voltaje umbral, la tensión umbral, que es esta que está aquí, ¿ya? La 6, que es esta que está aquí, automáticamente, internamente, todo este circuito cambia su funcionamiento. Entonces, ¿qué hace? Que aquí aparezca un voltaje, ¿verdad? De reset. O sea que este negativo, que es la entrada que le llamamos inversora, se hace más grandecita porque el capacitor superó al voltaje que teníamos aquí. Miren que el 6 me pone aquí un voltaje arriba de 2/3 y automáticamente de 0 cambia a 1. Voy a borrar y miren lo que sucede. Eso se ve mejor con la explicación del video que le voy a poner después para que usted lo pueda ver. Entonces imagínense, aquí ahora usted ¿qué hace? Automáticamente, miren lo que pasa cuando hay un voltaje más alto. El voltaje aquí supera el voltaje de referencia. Recuerden que este es el voltaje de referencia, pero el voltaje aquí es el voltaje del capacitor. Y automáticamente permite entonces que aquí haya un voltaje alto. Y ese voltaje alto, ¿qué está pasando allá? Déjenme ver para ver. Ok, ya como una llamada. Déjenme minimizar aquí. Ese voltaje alto, muchachos, coloca de manera especial un reset. Y aquí hay un 0. Entonces, el funcionamiento de este biestable, que ustedes lo van a conocer cuando demos circuitos secuenciales, nos dice a nosotros que aquí este reset resetea, pone a 0 la salida y aquí pone un 1. Ese 1 representa, acuérdense, ¿cuántos voltios? 5 voltios. Siempre en digitales vamos a pensar en 5 voltios. Este es un inversor. Si aquí hay un 0, perdón, esto lo pone en 1, el reset se pone en 1 y automáticamente 0 y esto cambia. Automáticamente entonces aquí hay un 0 y pone un 1 aquí que hace que el capacitor ahora, este señor se cierre como si fuera un interruptor
y permite un camino para que el capacitor, lo que tenía en carga, comience a descargarse. Y el capacitor comienza a hacer esto. Se descarga por aquí. Miren el camino que coge, toma por aquí y él mira ahora un camino de baja resistencia hacia tierra. Esa descarga produce que aquí, en vez de alto, tengamos entonces a partir de la descarga un pulso bajo. Miren que acá teníamos un pulso alto hasta el momento que el capacitor comienza a descargarse. Entonces vamos a tener dos tiempos. Un tiempo de descarga y un tiempo de carga. Al tiempo de carga le vamos a llamar TC y al tiempo de descarga le vamos a llamar TD. Entonces, un ciclo completo para determinar el tiempo con que oscila el circuito, o sea, de aquí, donde está en bajo, a donde está en alto, y nuevamente se repite el ciclo, se le llama, ¿verdad?, frecuencia a la cantidad de veces que esto se repite en un segundo. Así que tengo un ciclo completo cuando tengo completo un tiempo donde la señal está en bajo y un tiempo donde la señal está en alto. Y esto se va a repetir a lo largo del tiempo y por eso que usted va a ver que en nuestro circuito tenemos alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo. Bien, yo no lo quiero atiborrar con esta parte del proceso interno y yo lo que quiero es que ustedes aprendan a calcular cómo se calcula el tiempo donde la señal está en bajo y cómo se calcula el tiempo donde la señal está en alto. Porque es lo que realmente necesitamos nosotros para inyectarle señal al 4017B. ¿Ya? Al 4017B. Y de esa manera vamos a tener lo siguiente. Bien. Vámonos entonces a ver algo de cálculo. Vamos a ver algo de cálculo. Esta figura entonces ya no la estoy usando. Dale clic aquí. La voy a minimizar. Vamos para minimizarla. Me complica esto aquí. Bueno, ni modo, voy a tener que borrarla. No quería borrarla. Me viene acá rapidito. Voy a ponerla por acá lejos. Esta también. Y me voy a quedar entonces con las ecuaciones. 40 y 17 lo voy a poner por aquí. Estas son las ecuaciones. Bien, si ustedes observan aquí, de este lado yo tengo una serie de ecuaciones que ustedes van a utilizar para calcular la frecuencia de oscilación a medida que ustedes mueven el potenciómetro de su circuito. Ya vimos que, voy a cambiar acá el lápiz de nuevo. Ya vimos, muchachos, aquí. Ok, ya vimos que lo que nos interesa es calcular cuánto tiempo va a estar en alto la señal y cuánto tiempo está en bajo. Eso nos va a determinar a nosotros cuántas veces se repite este hecho en un segundo. Cuántas veces sube, cuántas veces baja, cuántas veces sube, cuántas veces baja. Eso se le llama frecuencia. Al tiempo con que dura una oscilación, ¿qué significa una oscilación? Es la suma del tiempo en donde la señal se encuentra tanto en bajo y luego
en alto y nuevamente regresa al punto donde está en bajo. A eso se le llama una oscilación y se le va a llamar periodo. ¿Qué es el periodo para nosotros? El periodo es el tiempo donde la señal permanece en alto y permanece en bajo en un ciclo completo. Dame el lápiz activo. Listo. A ver. ¿Verdad? Ok. Se le llama periodo. Veamos entonces aquí, por ejemplo, cómo yo calculo el periodo, llamémosle T1 a el periodo que va a tener, que es para nosotros el tiempo donde él va a estar en carga. O sea, este para mí es T1. Oh, pero ¿por qué ahora no escribe? Un poco curioso esto, ¿ah? Ahora, ¿por qué no quiere escribir? Aquí está. Por ejemplo, T1 es igual a 0,69. Este es un punto. 0,69 RA más RB por C. RA más RB por C. ¿Por qué? Porque como esto tiene una forma logarítmica de carga, aquí, vamos a borrar esto un poquito para ir viendo los cálculos nuevos. ¿Verdad? ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que el tiempo de carga T1, voy a llamarle T de carga, o llamámosle T1, que es el tiempo de carga, este tiempo que está aquí, que para nosotros es TC, el mismo tiempo, mírenlo aquí, a que es igual a 0,69 multiplicado por RA más RB. En nuestro circuito ya dijimos que RA representa 4.7 kiloohmios. Entonces pongo aquí 0,69 y le pido que me ayuden con la calculadora. Siempre va a ser constante este valor, porque es el logaritmo natural de 2. Eso no lo voy a explicar ahora. Multiplicado por el capacitor. RA vale 4.7 kiloohmios. Y dijimos cuánto tenemos nosotros de RB, es el potenciómetro a la mitad. Como es de 100K y está al 50%, ¿cuánto es entonces el 50% de 100? ¿Quién me dice? Por favor. 50% de 100, ¿cuánto es? 50, profe. Ok, 50K. Acuérdense, 50K. Recuerden que la K significa 1000. ¿Sabían eso? ¿Cómo, profe? Que la K significa 1000. Sí, profe. Ok. ¿Todos saben eso? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Y el capacitor? ¿El capacitor de cuánto es? Creo que son 10 microfaradios en el circuito. Son 10 microfaradios. Entonces, micro es a la menos 6. También sabían eso, ¿verdad? E por 10 a la menos 6. ¿Ok? Faradios. Micro significa menos 6. Multiplicar por 10 a la menos 6. Entonces tengo aquí T1 es igual a 0.69. Voy a sumar y aquí me da 50 más 4.7. ¿Cuánto da eso, muchachos? $54.7K. 54.7K. Y ahora multiplicado por 10 exponente a la menos 6. Aquí voy a requerir que usted por favor me ayude con la calculadora.
Y eso lo deben estar haciendo todos. Si usted multiplica 0.69 por 50.7K y 10 por 10 a la menos 6, o sea, 10 microfaradios con la calculadora científica, ¿cuánto le da? Repito, multiplique eso con la calculadora. ¿Están haciendo esa multiplicación? Pregunto. Requiero su colaboración. ¿Cómo la pregunta, profe? La operación que está ahí, esa es la pregunta. Esta es la operación que está ahí. 0.69 por 54.7 por 10 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto da eso? Bueno, yo no me voy a detener. Yo sé que cuando venga el ejercicio usted lo tiene que hacer. Yo tengo que avanzar. T1, entonces me da a mí aquí. A mí me dio, por favor corrobórelo, el tiempo en alto. A mí me dio 0,37743 segundos. Esto lo van a medir en segundos. Verifíquenlo, ¿ah? Eso da 0,37743 segundos. Entonces, ok, te dio eso, ¿verdad? Entonces uno corre 3 veces, 1, 2 y 3 y coloca la coma aquí. Entonces queda así, ¿ve? 300, para ponerlo en entero, 77,43. Y como lo corriste 3 veces hacia la derecha, se crean exponentes de qué tipo? Negativo. ¿Sabían eso? Notación científica. Entonces, eso se llama por 10 a la menos 3 segundos. 10 a la menos 3 se transforma en milisegundos. ¿Sabían eso? Ok, 43 milisegundos. Profe. Bueno, repase los prefijos porque lo van a necesitar bastante en electrónica. Mira, aquí está. Eso da un tiempo de 377.43 milisegundos en estado alto, siempre y cuando yo ponga el potenciómetro a la mitad. Ahora vamos a calcular el estado bajo, pero en el estado bajo ya dijimos que solamente participan ¿cuántas resistencias? ¿RA o RB para la descarga del capacitor? Acuérdense que aquí descarga el capacitor, ¿ya? RB, entonces quiere decir que en la ecuación solamente vamos a tener que meter RB. Entonces voy a poner una rayita aquí y lo voy a hacer en azul para que no confunda. Y aquí vamos a tener tiempo de descarga, que es T2 para nosotros. Este pedacito que está aquí, le vamos a llamar T2. Este pedacito, que es TD para nosotros. Tiempo de descarga viene siendo el 0,69. ¿Por qué? Porque también es logarítmico. Esto significa logaritmo natural de 2. Resumido, el 0,69 multiplicado por RB multiplicado por C. Entonces T2 es igual a 0,69 por eso. Entonces vamos a ponerlo aquí rapidito, que es más fácil. Aquí no hay mucha cosa que hacer. 50K, ¿verdad? Que estamos a la mitad, se pone el mismo valor, ¿verdad? Por el capacitor, que es 10 micro. 10 por 10 a la 6 a la menos 6 faradio. Entonces multiplicamos pues 50K, que es 50 por 10 a la 3. Vamos a volver a ponerlo aquí, 0.69 por 50 por 10 a la 3 por 10 por 10 a la menos 6. Eso, el tiempo entonces, ¿cuánto es? No cambia mucho. Eso a mí me dio, verifiquen, a mí me dio 0,300
45 segundos. Que si yo, ¿verdad? Si yo corro 3 veces, me queda 345 y como lo corrí 3 veces por día a la menos 3. Aquí está la coma ahora. Segundo, que viene siendo 345 milisegundos. 345 milisegundos. T2 entonces igual a 3, 4, 5 milisegundos. Bien, entonces muchachos, ya yo tengo el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Este es el tiempo de subida y este es el tiempo de bajada. Ok, ya tengo el uso de las dos ecuaciones que están aquí. Pero para calcular el periodo completo, que es T, a mí me interesa porque el inverso del periodo es la frecuencia. Así que necesito calcular T primero. Voy a calcular T. Voy a irme a calcular T. Déjenme poner aquí. Esto lo voy a correr. Aprovechar el espacio. Ya ustedes saben dónde salió esto. Y la voy a... cortar. Ya comenzó a molestar esto. Déjame ver aquí. Quiero aprovechar el espacio para calcular. Ahora sí. Ver eso aquí. Ajá, ya vi que aquí es con este. Estoy aprendiendo algunas cositas, muchachos. Aquí, vamos a calcular entonces el periodo. Aquí. Periodo T. Si yo tengo ahora, y lo vamos a hacerlo con rojo, yo tengo ahora que T, aquí es igual a la suma de T1 más T2. Entonces, vamos a tener que T1 es 377,43 milisegundos, que es el tiempo que está en subida. Y T2 es 345. Vaya sumando 343 y 345. Los que están participando, por favor, me lo colocan ahí en el cuestión. Solo los que han participado. Y los que no participen. ¿Cuánto le da eso? El periodo. Por favor, muchacho. 722. 722,43, ¿verdad? Vamos a agregarle 43 milisegundos. Observen que este es el periodo. ¿Qué significa el periodo? Es el tiempo completo que toma la señal en hacer un ciclo. Aquí voy a ponerlo así. Tiempo de un ciclo, Ahí está. Pero la frecuencia, que es la que estamos buscando, la frecuencia, muchachos, se calcula el inverso del periodo. Ya lo vieron en comunicaciones, ¿verdad? Bien. Si yo sé que el inverso es 1 sobre el periodo, que en este caso es 722,43 milisegundos. La frecuencia entonces igual a 1 y en buen panameño
722,43 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Cuánto es la frecuencia en hertz? La respuesta se debe dar en hertz. Vamos a poner esto aquí así para que no confunda. Esto por acá, esto fue lo primero que calculamos. Luego calculamos esto por acá, así. Esto fue lo segundo. Y esto entonces lo tercero. Esto es lo segundo. ¿Ya lo calcularon? ¿Cuánto da eso? Esa frecuencia. $7,224.3, profe. No, jamás. Ah, ¿7,000 qué? Bueno, sí. ¿7,200 qué? 224.3, No puede ser. 3. No, eso está mal. 224. 200. ¿Cuál es la frecuencia? ¿200 qué? Otro que me ayude. Oigan, muchachos, somos 10 personas en clase y me estás contestando solamente uno. Profe, a mí me dio lo mismo. ¿Cuánto te dio? 7,224.3. Ok. 7,200. Me dijo 24,3, ¿verdad? 24,3 Hz. En pocas palabras, Sí. la frecuencia, si yo corro esto 3 veces, 1, 2, 3, la frecuencia cuando el potenciómetro está a la mitad es 7,2, 7,22, vamos a redondearlo así, 7,22 kilohertz, porque lo corro para la izquierda. Miren, corrí la coma para dónde, para la izquierda, y se crean exponentes negativos. Como lo corrí 3 veces, entonces kilohertz. Entonces, esta es la frecuencia. Esa es la frecuencia. Y esto es lo que usted tiene que calcular. Entonces, aquí vamos a hacer de inmediato. Vamos a hacer una pequeña captura para que usted tenga esa información. La voy a exportar y la voy a guardar como una imagen JPG para que luego usted la pueda tener. Voy a ponerla aquí donde están las imágenes del 5.5 y voy a poner aquí cálculos y le pueda servir de apoyo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahora la subo. Yo la subo ahí en el espacio ese donde están los cálculos. De todas formas, ustedes tienen el video. Ahora, vamos entonces acá al grano. Vámonos al grano y vamos a ver entonces que el 5.5 entrega una serie de voltajes que aprovecha el 4017. Observe que yo lo que le pedí, y como ya no voy a hacer cálculo, voy a sacar la tableta aquí. Déjeme poner la parte que me tenía un poquito confundido esto aquí, pero ya lo logramos. Vamos entonces a mirar. Ahora vámonos a trasladarnos al Circuit Wizard. Y yo lo que hice fue obtener el osciloscopio. Y con el osciloscopio, ¿cómo se utiliza? Bueno, voy a hacerlo desde cero para que lo tenga como un video. Voy a borrar aquí, voy a dejar el grón ahí y voy a borrar esto también. ¿Verdad? También voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Ok, este es el circuito que yo les pedí a ustedes. Y debe oscilar de la siguiente manera. Ahora mismo el potenciómetro está a 25%. Si yo lo agarro y lo pongo a 50, miren que el potenciómetro es de 100K. Tengan cuidado porque si usted no pone correctamente el pin central del potenciómetro,
este que está aquí, es el que hace que se pueda dividir la resistencia a 50%. Ahí está el 53. Vamos a darlo al 50. Y le pongo aquí, ¿ven? 50, exactito. La mitad. ¿Qué frecuencia la que yo tengo aquí? Yo debo tener aquí pulsos, ¿verdad? Que son 7200, ¿qué, muchachos? 24. En un segundo. Claro, como yo no puedo ver eso, yo nada más puedo ver los pulsos. Entonces yo uso un osciloscopio. ¿Cómo lo saco? Porque en una de las mediciones yo le pedí que tenga, que dibuje la señal. Entonces usted va a buscar un osciloscopio aquí, donde dice Virtual Instrument. Miren, aquí al final. Y ahí usted saca el osciloscopio. Coloca el osciloscopio aquí. Y mira la pata 3, que es donde usted está obteniendo la señal de salida. Usted le da clic aquí. No, este es el positivo, perdón. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a colocar entonces el negativo. Y luego viene el positivo. Aquí. Y luego viene aquí. Ahora le da clic derecho para sacar un cuadro. Miren, donde dice gráfica y agrega una gráfica. No lo haga con este. Lo tiene que hacer con el mismo dispositivo. Le da clic derecho y le da clic de nuevo y le va a aparecer un cuadrito así. Este cuadrito que le va a permitir que usted dibuje. Vamos a poner que usted se ponga aquí y usted dibuja aquí, ¿ve? Aquí usted abre, lo mantiene sostenido. Clic izquierdo sostenido y suelta. También puede después arreglarlo. Y aquí, donde dice tiempo, le va a dar doble clic y te va a aparecer un cuadro. Yo le recomiendo, para que se vea bien el cuadro a esa frecuencia, porque usted le dio la frecuencia, ¿cuántos segundos? En un segundo tenía 7000, ¿verdad? ¿Sí o no? Si en un segundo tengo 7000, sí, en 2 segundos, si acaso, voy a ver entonces el doble. Entonces yo lo que hago es, para eso, como un ciclo, toma un tiempo bien pequeño, le voy a poner 200, a ver qué pasa. 200 milisegundos. Milisegundos, ahí está. Eso uno lo hace al azar. Y el voltaje, yo no lo voy a poner a 12 porque me va a salir muy grande. Entonces lo voy a poner al doble, 24 voltios para el eje máximo voltaje aquí, para el eje de voltaje 24, y aquí lo pongo que esté en milisegundos. Vamos a ver qué pasa con 200 milisegundos y le doy play. Observen, miren cómo bajó ahí. Yo quiero ver la onda más apretadita. Ok, vamos entonces a detener. Vamos a poner esto más grande. Vamos a poner esto en 500 para ver qué pasa. Ok, y ahí miren que se recogió. Y ahí la onda se ve. ¿Ya lo ven? Ya usted puede medir el tiempo de una manera más eficaz. Esto no es tan exacto en cuanto al tiempo. Pero aquí, por ejemplo, a nosotros nos dio 300 en... ¿Cuánto nos dio el tiempo de bajada? ¿Cuánto le dio el tiempo? 345, ¿verdad? Más o menos, ¿ah? ¿Sí? Supongamos que esta es la mitad. Sí, entre 650 y 6500 y 7000 hay aproximadamente 500. Supongamos que esto es este valor. Usted corre esto para acá, le va a quedar como en la mitad. Si usted corre esta onda, le va a quedar como en la mitad de aquí. Entonces va a quedar como, vamos a ver cuántos cuadros hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 cuadros. Usted divide 10 de 6500 entre 500, 10 cuadros, 100 cada cuadro. No, 50 cada cuadro. Entonces usted tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 50, 350.
¿Y cuánto nos dio el tiempo? 350 milisegundos, ¿sí o no? 3:45, algo así, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Ahí se ve el tiempo. ¿Por qué? Porque esto ya está en milisegundos, mírenlo. A usted le dio en milisegundos. Esa es una manera de comprobar. Donde no cuadra bien es en el tiempo alto. El tiempo alto debió dar lo mismo, más o menos. 3:77 y está bastante ancho. Pero lo que yo quiero que usted vea es la forma de onda. Esta forma de onda es la que se le inyecta al 4017. Y el 4017 entonces recibe este pulso aquí en el pin número 14, que es el pin del reloj. Entonces el 4017, ¿qué hace? No es más que un contador de 0 a 10. Y aquí están los números, vea. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, ¿qué es lo que voy a encontrar en la salida del 4017? Un conteo. Un conteo porque cada pulso del reloj él lo va a contar. Lo va a contar a la velocidad con que se lo mande ¿quién? El NE555. Entonces, para ver los pulsos que salen de aquí, que son los que entran a los diferentes diodos aquí, nosotros tenemos que usar un analizador. Ese analizador, ¿dónde lo encuentra? Usted lo busca aquí y aquí dice analizador lógico. Yo lo voy a colocar aquí cerquita porque es sencillo de usar y lo voy a conectar el analizador a la salida respectiva. Por ejemplo, el 0, que es el primer número, para mí, voy a ponerlo en el 1, que es el primer número, lo voy a poner aquí en el 1. No, vamos a colocarlo desde el 0, porque el analizador no tiene que ver con el contador. Vamos a ponerlo aquí. El 0, que es el primer número que cuenta, que se va a analizar. El primer pulso pasa por aquí, para 0 pasa al pin 1, donde tengo la salida que va con este diodo. Luego este agarro y lo coloco en el segundo diodo, que es el número 3. El número, en la entrada número 2, vamos a tener lo que sale de lo que entra al pin número 6. Y en la entrada número 3 vamos a tener lo que sale y lo que entra, lo que sale del pin número 8. Y ya, ahora tengo el analizador. Ahora miren, ¿cómo hago para ver lo que está saliendo de ahí? Para poder ver lo que entra a los diferentes MOSFET, que son estos que están aquí. Bien, le doy clic derecho. Y entonces le doy aquí gráfico. Vamos a hacer un gráfico aquí, ¿ven? Aquí. Ahí está. Ahí si usted coloca el tiempo, nuevamente, pongámoslo en 200, en 500 fue que lo pusimos, ¿verdad? 500 milisegundos. 500 y aquí le dice clic milisegundos. Le da OK. Aquí en OK, entonces usted dice, bueno, vamos a correrlo para ver qué sale. Y ahí vamos a ver los canales. ¿Ven? Se fue muy largo. Entonces quiere decir que la frecuencia hay que acortarla. Vamos a cortar entonces el tiempo aquí. Vamos a ponerle un tiempo de 5000. Está lloviendo. Aquí, mírenlo ahí, ¿ven? Esto es lo que está saliendo del pin 0. Esto es lo que está saliendo del canal 1, que para nosotros es el pin 3. Perdón, este es el pin 1. Y miren, estos pulsos que están aquí son los que van a inyectar 5 voltios. 5 voltios en escala, en forma ordenada, a los diferentes diodos. Cuando estos diodos reciben los pulsos, entonces se lo inyectan a los transistores Q1 y Q2. Entonces, ¿por qué yo tengo voltaje aquí? Porque esos pulsos vienen a través de la rectificación de un diodo. Ahora voy a pasar a explicar cómo funciona un diodo. Un diodo funciona en un solo sentido. Recuerden que la parte plana del diodo, lo vimos en el diagrama, representa el ánodo. Y la parte donde está la rayita representa el cátodo, que es el punto negativo. Entonces, si el diodo tiene esta configuración, la única forma que el diodo funcione es que este punto, el ánodo, sea 0.06 más alto en voltaje que el cátodo. De esta forma, nosotros vamos a ver que cuando el canal, por ejemplo, el canal 0, que viene siendo el pin, digamos aquí el pin número 6, el pin número 3, el pin número 1 y el pin número 8 tengan voltaje,
van a hacer que los diodos funcionen y se polaricen. Y en el momento que se polarizan, van a mandar un voltaje a la entrada del transistor, haciendo que el transistor entre en saturación y se cierre para que dé paso a la corriente y el LED pueda funcionar. Vamos entonces a mirar eso en términos de voltaje. Ok, voy a colocar un voltímetro para que puedan ver lo que quiero decir. Voy a buscar un voltímetro porque yo le mandé a usted a hacer ciertas mediciones. Usted tendrá que buscar los pines que le estoy pidiendo y hacer las mediciones. Vamos a suponer que aquí yo quiero ver cómo está funcionando el diodo. Ok, si yo quiero ver cómo funciona el diodo, lo que hago es colocar aquí un positivo o un test point. Vamos a poner un test point mejor. Un test point que es más rápido. Busque test point y lo coloca aquí. Vamos a ver qué voltaje tiene el ánodo y miren qué voltaje tiene el cátodo. Aquí, el cátodo. Aquí vamos a observar lo que le acabo de decir. Cuando aquí hay un voltaje arriba, 0.6 voltios más arriba que aquí, el diodo funciona. Entonces el diodo funciona como una llave, como un interruptor, siempre y cuando hay un voltaje más alto. Eso es lo importante que usted tiene que tener claro en un diodo. Ánodo es más positivo que el cátodo. Vamos a ver aquí. Miren aquí, 0, 0. El diodo está cerrado. No hay corriente acá. A mano derecha no hay nada en los LED. Automáticamente, miren, cuando cambia aquí, 4.91. Y acá tengo 4.71. Miren ahora. 4.37, 4.91, 4.37. ¿Qué significa eso? Résteme 4.91 menos 4.37. ¿Cuánto da eso? 4.91 menos 4.37. ¿Cuánto nos da eso? Ajá, 4.91 en el ánodo, miren, 4.37. Si no tengo ese voltaje, no circula corriente. Y miren que automáticamente prenden los LED. ¿Por qué? Porque el transistor recibe voltaje en la base, aquí en lo que llamamos la compuerta. Vamos a ver automáticamente otro punto de prueba aquí. Rapidito, un text point. Voy aquí, saco otro text point y lo voy a poner en la base del transistor. Observe que cuando aquí el diodo funciona, hay voltaje en la compuerta y la compuerta cambia su voltaje y automáticamente permite el paso de corriente aquí. Y aquí voy a colocar un amperímetro para que ustedes vean que hay corriente en ese momento. Vamos a correr esto que nos va a indicar que el transistor está dejando pasar corriente que proviene de la tira de LED que está conectada a los 12 voltios. Aquí la corriente se mide en serie. También yo creo que le mandé a hacer esa medición y creo que le mandé a hacer una medición en la compuerta. Vamos entonces a mirar ahora. Observen detenidamente. Miren. Ahí está. Funcionó y 4.91. ¿Lo vieron? Corriente aquí. Voltaje aquí. Vamos a mirar cuánto voltaje tenemos aquí. 4.37, 35.79. Cuando aquí hay 4.37, 37.59 miliamperios, 35.79 miliamperios. Significa que está circulando corriente, ¿verdad? Por toda esta rama. ¿Gracias a qué? A que este señor se cerró. Mientras él esté abierto, aquí esto va a permanecer con voltaje, de tal manera que no va a circular corriente. Vamos a verlo con un text point. Voltaje en el drenaje. Voy a cerrar aquí y voy a usar un text point. Aquí. Y lo voy a colocar ahí. Miren TP4 cómo funciona. Y miren, pónganle la vista a TP3 y TP4. Pónganle la vista. Voy. Miren el voltaje. 10.43. Está abierto el transistor y no deja pasar corriente. Ahí está. Cuando cae prácticamente a cero, 17.33 milivoltios, automáticamente entra a funcionar entonces el transistor porque hay voltaje en la compuerta, dejando pasar corriente y obviamente prenden los LED. Así funciona la otra rama. Entonces hago la pregunta, ¿quiénes le proporcionan voltaje al transistor?
dos diodos, el D21 y el D22. Cuando funciona uno, el otro no funciona, así que ambos dejan pasar corriente. Vamos a colocar aquí un text point para que vea que cuando uno está en 0, el otro también está funcionando. Vamos a ponerlo aquí, un text point, ya para última medición. Con esto, muchachos, ustedes tienen ya para entregar su laboratorio la otra semana, que debieron entregar hoy, pero les voy a permitir entregarlo la otra semana y avanzan en el otro módulo. Aquí me quedan 5 minutos para explicar la tarea la otra semana. Miren lo que va a pasar aquí. Miren, aquí yo estoy en 0, 0. Pero se ve mejor cuando yo coloco aquí otro text point en este diodo, porque ambos reciben pulso del 4017. Observe aquí. Aquí yo tengo 0. Aquí yo tengo 0. Cuando el diodo recibe voltaje aquí, miren, funcionó porque este diodo lo hizo conducir, después lo hizo conducir el otro. Entonces, cuando uno entra y el otro está apagado, dejan pasar corriente. Y de todas formas, miren, observen que el transistor es controlado tanto por la patita que viene del 4017B, me refiero al pin 6, también es controlado, miren, el 6 pasa por aquí y es controlado por el pin 8. Y el de acá es controlado por el pin 1 y es controlado por el pin, ¿verdad? El pin número, está el 1 y está el 3. Ahora, usted puede jugar con esto. Usted puede cambiar los pines y usted puede observar otra forma de juego de luces. Ese sería un reto para usted. Entonces, estos son los pulsos que le llegan a los diodos, a estos diodos que están aquí. Rectificadores, se le llaman rectificadores. Bien, con esto, muchachos, ustedes pueden hacer las mediciones que le estoy pidiendo aquí. Voy a ponerlo en pausa para que tengamos claro lo que tiene que entregar. ¿Qué tiene que entregar? El cuadro y hacer un video con lo que yo le estoy haciendo. Así como yo lo estoy haciendo, usted va a hacer un video corto donde me va a poner las mediciones fundamentales, incluyendo estos dos diagramas, que es lo que a usted le faltaba aprender. ¿Alguna pregunta? Ese video lo va a subir a YouTube y en su cuaderno debe aparecer el link del video y debe aparecer ese link del video y debe aparecer las mediciones que usted debe tomar. Por ejemplo, me refiero a estas mediciones que están aquí. ¿Dónde está aquí está. Este es el circuito. Y aquí tengo las mediciones que están aquí. La señal obtenida significa que la tiene que dibujar. O sea, voltaje. Por ejemplo, aquí cuando hay voltaje, el osciloscopio ya usted vio que son ondas cuadradas y le pone en el tiempo, qué tiempo usted puso aquí, más o menos. O puede usted tomar una captura y la coloca ahí, pero tiene que estar bien tupidita, alto, bajo, alto, bajo. O lo dibuja a mano. Aquí, voltaje en los terminales 4 y 8. Yo creo que le dije que hicieran un cambio en la terminal 14 del del IC4017B. Y ya, lo demás, el analizador. Ya ustedes saben las señales que salen, así como está allá, acá igualito me lo tienen que colocar. Entonces, chicos, espero que ustedes hayan recibido hoy una información que los ayude. Entonces me está agotando la batería aquí. Que los ayude a analizar con el voltímetro. Este cuadro es el que deben entregar y el video para la otra semana. Se lo voy a dar la oportunidad. También, ¿qué tienen que revisar? Para la otra semana deben tener listo lo que avanza la semana. Tengo 2 minutos para explicar. Aquí, váyase al Teams y en el Teams va a encontrar la tarea de esta semana. Ya está colocada la tarea de esta semana. Bloc de nota. Está lloviendo. Me mueva la ropa, pero no importa. Miren, bloc de nota. Entre aquí donde dice, por ejemplo, voy a darle a Ángel Ballestero. Guía número 3. Aquí están las guías, las asignaciones de la guía. Creo que usted busca en anuncio primero. Y ya está anunciado la guía número 8. La asignación número 8, perdón. La asignación número 8 dice que usted tiene que ir a la biblioteca a buscar la guía número 3. Entra a la biblioteca
y en la guía número 3 de la biblioteca, aquí busca en la biblioteca la guía número 3, aquí aparece, y ahí tiene la guía número 3. ¿Qué tiene que resolver la guía número 3? Bueno, busque en tarea lo que tiene que hacer con la guía número 3. Entrega de deberes. Asignación número 8 para la otra semana. Esto es teoría sencillita. Hazlo tú mismo. La evaluación diagnóstica, hazlo tú mismo 1 y hazlo tú mismo 2. Es como un pequeño cuestionario de 2 o 3 preguntitas. Y hay que pensar un poquito con el diagrama de lo que respecta a la configuración electrónica del átomo. Vamos a entrar ya en electricidad para ir dándole forma a todo lo que hemos estado estudiando. Bien, muchachos, con esto hemos culminado por hoy, 2:05 en punto. ¿Qué les pareció la clase? Buena, profe. Bueno, yo estoy grabando porque yo quiero que le quede a ustedes esta clase. Así que pues van a recibir, voy a subirlo a YouTube y luego lo voy a pegar en videos. Recuerden, váyanse a la guía número 3. Ahí va a tener el video completo de esto. Y recuerden que ustedes deben hacer su videíto y subirlo allá a YouTube, donde ya ustedes saben, no tienen que ponerle muchas cosas. Póngale luz estroboscópica, sesión de taller de laboratorio de la guía número 2. Y ahí usted hace las mediciones, no tiene que pasarlo a pista, simplemente lo que yo he hecho. Hasta ahí usted tiene que trabajar. ¿Alguna pregunta ya para terminar la clase? No, profe.